Jóvenes, muy buenas tardes. Les saluda la profesora Pamela Marini. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema que les había mencionado. Teníamos la socialización del manejo del bullying, cómo deberíamos prevenirlo, ¿sí? Para esto, los invito a que veamos un pequeño video antes de iniciar con la presentación, ¿sí? Presten atención. Llores, pelo zanahoria. Estos son los partidos. Usted nos ha protegido de las sombras durante siglos. Y tú también puedes encontrar a tus superhéroes en la vida real. Necesito contaros algo. Presenta con ellos, cuéntaselo y acaba con el bullying. Porque no pinta nada en nuestras vidas. Activa tu poder contra el bullying. Jóvenes. El bullying o acoso escolar es una agresión física o verbal de un grupo de niños o adolescentes a un individuo de edad similar. Se repite durante un periodo de tiempo determinado y debe haber un desequilibrio de poder entre las personas implicadas. Los signos de que un niño está sufriendo bullying varían en función de factores como su edad o su personalidad. Sin embargo, existen varios que aparecen casi siempre que se da una situación de acoso escolar. No siempre es sencillo saber cuando un niño está siendo víctima de bullying. Diversos factores pueden hacer que los afectados por este problema decidan no hablar sobre él. Síntomas del bullying. Heridas inexplicables. Es habitual que los niños presenten todo tipo de cortes, moratones o pequeñas heridas. En algunos casos esto no tiene por qué preocuparnos, ya que pueden haber sido producidas por juegos al aire libre, caídas o pequeños percances cotidianos sin mayor importancia. Si un niño presenta gran cantidad de pequeñas heridas o moratones y es incapaz de explicar por qué se han producido o se pone a la defensiva cuando se le pregunta, puede que esté siendo víctima de bullying físico. Pérdida o ruptura de objetos personales. Otro de los síntomas más frecuentes del bullying físico es la pérdida de objetos como aparatos electrónicos, libros, estuches, entre otros objetos. Otro síntoma relacionado es la ruptura de sus objetos personales, como por ejemplo su ropa o sus materiales escolares. Es frecuente que los niños pierdan o estropeen sus pertenencias, pero si esto ocurre muy a menudo o si los pequeños se niegan a dar una explicación, podría tratarse de un síntoma claro de acoso escolar. Malestar físico o intentos de fingirlo. Cuando un niño está sufriendo acoso escolar, su malestar al pensar en ir a clase tenderá a ser muy alto. Es posible que presente problemas como dolor de estómago, de cabeza o mareos, síntomas que son comunes en situaciones de alto estrés o miedo. Por otro lado, incluso si el niño no siente este tipo de malestar físico, es posible que intente fingirlo para no tener que acudir a su centro escolar. Cambios en el apetito. Si un niño comienza a no tener hambre al llegar a casa, o por el contrario, come mucho más de lo habitual, podría estar siendo víctima de acoso escolar. Por otro lado, algunos acosadores roban la comida a sus víctimas o no les permiten comer, por lo que esto también podría explicar el aumento del apetito de un niño. Problemas para dormir. El alto estrés provocado por una situación de bullying puede impedir que la víctima duerma correctamente. En algunas ocasiones, esto se traduce en una gran dificultad para conciliar el sueño, en otras, en pesadillas recurrentes, que frecuentemente estarán relacionadas con el colegio. Falta de autoestima y estado de ánimo negativo. Los niños que sufren acoso se pueden ver a sí mismos como poco válidos. Además, sus emociones acaban volviéndose muy negativas con el tiempo, pudiendo incluso desarrollar problemas como depresión o ansiedad si la situación de bullying es muy grave. Empeoramiento de los resultados escolares. Debido a todos los problemas que acarrea el bullying, muchas de las víctimas son incapaces de concentrarse correctamente en sus clases. Por eso, su rendimiento escolar tiende a bajar. Pérdida de amistades o incapacidad para formarlas.
El bullying suele implicar que la víctima pierda su red de apoyo. La mayoría de los niños evita relacionarse con quienes están sufriendo acoso escolar para evitar que este también se extienda a ellos. Debido a ello, este problema suele acarrear también aislamiento y falta de amistades. Causas del bullying. No se sabe exactamente qué lleva a algunos niños a hacer bullying a otros, aunque existen muchas teorías al respecto. Algunos de los factores que más parecen influir son una personalidad agresiva, una baja autoestima por parte del acosador, problemas familiares y la necesidad de ser el centro de atención. Ser diferente. Cualquier niño que se diferencie significativamente de sus compañeros en algún aspecto tiene más probabilidades de acabar siendo víctima de bullying. Esto ocurre incluso si la diferencia en sí no es mala, y las posibilidades aumentan cuanto más marcada sea esta. Algunas de las diferencias típicas que presentan las víctimas de acoso escolar son las siguientes: tener un peso corporal distinto, sobrepeso o extrema delgadez, no ser heterosexual o no parecerlo, ser más o menos inteligente que el resto, llevar aparato dental o gafas, o ser más alto o más bajito que los demás. No tener apoyo social. Si un niño no tiene un círculo de amigos estable o si le cuesta mantener relaciones cordiales con sus compañeros, es mucho más probable que acabe sufriendo bullying. Las causas para esto pueden ser variadas: timidez, falta de habilidades sociales, entre otras. Ser percibido como débil. Los niños físicamente muy fuertes rara vez sufren bullying. Por el contrario, la mayoría de víctimas son aquellos percibidos como incapaces de defenderse, débiles o cobardes. Por desgracia, en muchos casos los niños que tienen estas características también tienden a ser diferentes al resto y a estar aislados socialmente, por lo que el problema se agrava. Tipos de bullying. En función de cómo se produzca el acoso, normalmente se suele distinguir entre 3 tipos diferentes de bullying: bullying físico, bullying psicológico y cyberbullying. Bullying físico. El bullying físico suele ser el más evidente. Incluye todo tipo de acciones de carácter violento, como puñetazos y patadas, empujones, pellizcos o zancadillas. También implicaría todas aquellas acciones destinadas a destruir los objetos de la víctima. Este tipo de acoso suele darse a la vez que el psicológico, pero por sí solo puede provocar todo tipo de problemas a corto y largo plazo. Bullying psicológico. El bullying psicológico incluye todas las acciones directas o indirectas que están destinadas a atacar la autoestima de la víctima. Algunas de ellas son muy evidentes, como los insultos, los motes o los comentarios racistas u homofóbicos, mientras que otras tienen una naturaleza más indirecta. Las agresiones verbales son también conocidas como bullying verbal. Entre estas últimas, podemos encontrar, por ejemplo, las mentiras y rumores sobre la persona, animar a los compañeros a excluir a la víctima, tratar de dañar su reputación o gastarle bromas para humillarle delante de los demás. Cyberbullying. El cyberbullying es un tipo de acoso de reciente aparición que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, principalmente las redes sociales, los ordenadores y los smartphones. Entre otras acciones, el ciberacoso puede incluir algunas como el envío de mensajes hirientes, la exclusión online de grupos o redes sociales, la difusión de rumores a través de medios digitales o incluso la suplantación de identidad en una de estas plataformas. Consecuencias del bullying. El bullying provoca efectos negativos tanto en el acosador como en la víctima, además de en aquellos que viven la situación en tercera persona. Sin embargo, las consecuencias más graves son las sufridas por quienes han sido acosados y afectan a su salud física, mental y a su rendimiento escolar. Consecuencias físicas. A nivel físico, los niños que han sufrido bullying pueden acabar padeciendo heridas serias o incluso algunas enfermedades debido al debilitamiento de su sistema inmune a causa del estrés. A nivel escolar, sus notas pueden disminuir y son más propensos a saltarse clases y a abandonar los estudios por completo. Consecuencias psicológicas. Es a nivel psicológico donde más se ven las consecuencias del bullying. Los niños que lo sufren tienen más tendencia a sufrir depresión y ansiedad, a sentirse solos, a tener baja autoestima
y a perder el interés de todo tipo de actividades. Estos efectos negativos, además, suelen permanecer también en la vida adulta. Prevención del bullying. Tolerancia cero. Desde el colegio o instituto se debe informar a padres, profesores y alumnos de manera clara que no se tolera el maltrato a otros estudiantes. Mantener vías claras de comunicación. Los centros educativos deben tener formas claras y fáciles en que los estudiantes comuniquen cuando están siendo víctimas de bullying o cuando lo observan. Es importante que se anime a los alumnos a denunciar. Educar a los maestros o profesores. Los maestros o profesores son figuras de autoridad para los niños o adolescentes. Además, son ellos las figuras adultas que más pueden observar los casos de bullying en las escuelas o institutos. Deben conocer cómo prevenir y cómo actuar en caso de que observen maltrato. Informar a los niños. Es necesario enseñar a los niños qué es el bullying, además de cuáles son las consecuencias negativas que tiene para todo el mundo. En este sentido, dar detalles en las aulas sobre el acoso y cómo luchar contra él puede ser de mucha ayuda. Educar a los niños en comunicación. Los niños o adolescentes deben saber cómo parar el maltrato de otros estudiantes. Deben conocer cómo decir para, no y en algunos casos a defenderse físicamente, siempre sin mostrar violencia. Educar en respeto y otros valores. Enseñar a los niños a respetar a los que son diferentes, a ponerse en su lugar y a entender otros puntos de vista puede ser extremadamente útil para prevenir las situaciones de bullying. Planificación escolar. Es importante que cada colegio o instituto tenga un plan de prevención del bullying, en el que se detallen acciones para evitar que surja y para actuar en caso de que se conozcan casos. Los maestros o profesores deberán conocer el plan y cómo actuar. ¿Qué hacer si existe un caso de bullying? Si existe un caso de bullying, el maestro o responsable debe ponerse en contacto con todas las partes: maltratadores, maltratado, padres y maestros profesores. Deberá explicar cuál es la situación, dar a entender que el maltrato no es admitido en el centro escolar y preparar acciones en caso de que continúe. Las acciones dependerán de cada caso y del grado de maltrato que existe. En casos extremos, será necesario expulsar a maltratadores recurrentes o cambiar al niño o adolescente de centro. Este video nos da paso al tema que hemos venido tratando, que es el bullying en las instituciones educativas. Recuerden de que nosotros tenemos héroes, tenemos familiares, tenemos amigos que nos pueden ayudar a superar esta situación dentro de las instituciones educativas, ya que si no la manejamos a tiempo, nos puede generar inconvenientes en un futuro, ¿sí? Vamos a recordar un poco nuevamente qué es el bullying, perfiles del agresor, de la víctima y del espectador. Vamos a ver los tipos de bullying, consecuencias del bullying, y vamos a tratar de identificar algunas alternativas que nos podrían estar ayudando a prevenir este acoso escolar dentro de las instituciones educativas. Y por último, vamos a desarrollar una actividad en EducaPlay, ¿sí? Quiero que presten mucha atención. Tenemos aquí que el bullying o el llamado acoso escolar, como también se lo conocen, es una conducta de persecución física o psicológica que se realiza en un estudiante contra otro de forma negativa y continua e intencionada, ¿sí? Ya cuando hablamos de intencionada ya estamos teniendo claro de que es para dañar a alguien. Dentro de todos estos, del bullying, de todo este acoso, se puede dar debido a las orientaciones sexuales del niño, niña o adolescente, por su nacionalidad, por su situación migratoria, por las creencias religiosas, también hasta por la misma etnia de donde uno proviene. Tenemos también que una persona discapacitada por lo regular también sufre bullying. Perfiles del agresor
víctima o espectador. El agresor, teniendo en cuenta que el agresor es el que inicia este acoso, ¿sí? Una de las características que tiene este es que tiene un temperamento impulsivo y agresivo, ¿sí? Es una persona que le gusta maltratar, le gusta insultar. También no reconoce la autoridad y se le dificulta seguir reglas. Esto puede ser debido a diferentes factores, problemas familiares, no hay control en casa, prácticamente puede ser que también tenga un problema hasta de hiperactividad que tenga la persona y que no lo sepa manejar, ¿sí? También tenemos que posee baja autoestima y poco interés por los estudios, ¿sí? Una persona que aplica, que es agresor de bullying por lo regular, siempre está pensando en cómo dañar a los demás y prácticamente no presta atención a lo que es correcto. La mayoría provienen de hogares con violencia intrafamiliar y carecen de afecto, y eso también los hace mucho más agresivos, apáticos ante las situaciones de los demás, ¿sí? Y carecen de sentimientos de culpa, que quiere decir que prácticamente ellos no sienten, o sea, hacen las cosas por satisfacción. Y tenemos esta parte que es la parte de la víctima, la parte que recibe el maltrato, ya sea físico, psicológico o verbal, en la cual se considera que la víctima es de temperamento débil, ya que se le dificulta defenderse, es tímido, inseguro y de baja autoestima. También en la mayoría de los casos sufre de depresión, ya que de tantos agravios que éste sufre, se encierra en sí mismo y aparece la depresión, la cual nos puede llevar a muchos sucesos. Así que hay que tener en cuenta esa situación. Es sobreprotegido por su familia, por lo que le impide protegerse por sí mismo. En algunos de los casos, sí. En otros de los casos es que también tienen esa parte del agresor, que no tienen un apoyo en casa, no hay esa confianza, los papás trabajan mucho, no hay con quién conversar. Y esto hace de que la víctima se vuelva mucho más débil cada día. Y no tienen popularidad entre los compañeros y no tienen buena relación con los demás, ¿sí? Debido a que por el mismo hecho de que tienen depresión, de que sufren por dentro, por el maltrato que estos reciben, se les hace difícil poder estar con otras personas. Tenemos al espectador, ¿sí? Ya habíamos mencionado al agresor y a la víctima, que son los individuos indirectos que forman parte del bullying, directos que forman parte del bullying. Y aquí aparece un individuo indirecto, que es el espectador, ¿sí? Conocen la situación a la perfección, pero en la mayoría de los casos ellos callan por el mismo miedo de recibir ese maltrato, ¿sí? Y no saben que esto puede traer complicaciones, tanto para ellos como para los demás, porque si ellos avisaran, ellos estuvieran pendientes, eso fuera otra la situación. Con todo lo que les he explicado, y ya habíamos explicado en otra clase, viene los tipos de bullying. Tenemos el bullying verbal, que es cuando se dan los agravios, los insultos, las palabras ofensivas que dañan al individuo, ¿sí? Ese bullying psicológico en el cual psicológicamente te dañan tu personalidad. Tenemos uno de los actores principales, el bullying físico, que es cuando ya hay maltrato físico, ya hay golpes, golpes que pueden llevar hasta la muerte, ¿sí? Ya que no hay control sobre ellos, ¿no? Ya que el agresor es una persona que tiene un fuerte temperamento y que es muy agresivo frente al débil al que se le está haciendo el bullying. Tenemos el bullying social, que es prácticamente cuando la sociedad te deja de lado, cuando no te toma en cuenta, cuando no te da paso a formar parte de un grupo de individuos para poder dar tus opiniones o hasta defenderte. Esto es el bullying social.
el bullying cibernético, prácticamente, o cyberbullying, como le sabemos llamar, es el bullying que se da a través del uso de las redes sociales, ¿sí? Insultos, videos ofensivos que dañan también al individuo, ¿sí? Por último, tenemos uno que es muy importante y vale tomar en cuenta, el bullying sexual, que es cuando te dicen, según palabras sexuales, que para ellos pueden ser normales, pero que tú te sientes mal como individuo, ¿sí? Y eso también te daña como persona, cuando te tocan, cuando quieren hacer cosas inapropiadas. Eso también es una de las formas que permite que la persona que está siendo objeto de bullying o de acoso se sienta mal, se sienta débil ante esa situación. Tenemos también las consecuencias desde los 3 puntos de vista, tanto de la víctima como del agresor y como del espectador. Para la víctima hay fracaso escolar. La gente tiende como se siente tan mal, no desarrolla sus actividades, tiene daño físico, psicológico, sentimientos de humillación, ya que sienten que nadie lo quiere, que todas las personas lo hacen menos. Aparecen las fobias al entorno escolar, ¿sí? Ya no quieren ir a la escuela, prefieren quedarse en casa. Es el aislamiento, ¿sí? Ya no quieren estar cerca de los demás. Y el grave problema de ansiedad que puede generar cuadros de bulimia, de anorexia, hasta esas ganas de suicidarse. Los cuadros depresivos, esas imágenes negativas de sí mismo, ya que ya no se ven bien, no se sienten bien, porque el agresor siempre va a estar recordando de que él no está bien. Y mentalmente, la víctima de bullying asocia todas las cosas negativas y se las apropia también, apoyando al desarrollo de este acoso escolar. Reacciones agresivas, ya que se van a querer defender en algún momento dentro de su debilidad. Y como les había mencionado, los intentos de suicidio. También tenemos las consecuencias para el agresor, las conductas violencia, ya que como se le permite causar este daño a otras personas, ellos piensan que es normal y se vuelven cada día más violentos. Tienen conductas delictivas, ya que sobrepasan ya, la violencia ya no les satisface, ya llegan a esa fase delictiva, en donde puede haber el agresor puede causar hasta la muerte de la víctima de bullying, ¿sí? Las penas legales, porque los pueden ingresar a la cárcel, a las correccionales de menores. También tenemos las consecuencias para los espectadores. Hay un aprendizaje de comportamientos inadecuados, ya que después de ser espectadores puede ser que se quieran convertir en agresores. Porque no hay quienes digan que lo que están viendo y lo que están omitiendo está mal, ¿sí? Tienen actitudes de violencia porque piensan que es normal. Y hay una desestabilidad emocional también para ellos. Así que tanto la víctima como el agresor y el espectador son personas que, gracias a este fenómeno, que es el acoso escolar, se afectan, se sienten, su autoestima también está por debajo de los demás. Con todo lo que se ha manifestado y se ha venido tratando, en esta jornada quiero que todos ustedes comiencen a pensar de qué forma vamos a prevenir y vamos a reducir esos casos de bullying dentro de la institución educativa, ¿sí? Siempre enmarcados en la familia, en esas personas adultas que están al lado de nosotros, en los mismos amigos que a veces uno tiene, nos pueden ayudar a superar estas situaciones, ¿sí? Hay que tener confianza y amor hacia las otras personas. Así que siempre hay que tener
hay que tener un ambiente familiar donde se encuentre la confianza, como les decía, y el amor con valores, con principios y valores. Para esto es que siempre hay que comunicar a los padres. Siempre es que hay que informarle al papá y a la mamá qué está sucediendo, al hermano mayor, darle la información requerida para que ellos puedan ayudarnos. Vivir en un ambiente de comunicación entre padres e hijos también es una forma esencial para poder prevenir estos problemas. Los padres deben estar informados sobre todo lo que les pasa a los hijos. Tienen que estar pendientes de lo que ven en las redes, de lo que observan en la televisión, para de esta manera poder ir explicando qué está bien y qué está mal. También tenemos a las instituciones educativas, también tienen que hacer su parte, como es crear talleres, capacitaciones, que pueden ayudar a cada uno de ustedes si están padeciendo este ataque o este acoso dentro de la institución educativa o fuera de la institución educativa. No nos olvidemos que hay que poner límites y exigir que se cumplan las normas impuestas en la familia. Nosotros somos personas que tenemos derechos, ¿sí? Pero también tenemos obligaciones y tenemos que hacer caso a lo que se establece tanto en la educación educativa como en otro entorno, para de esta manera poder prevenir el bullying. Yo quisiera que con todo lo que se han venido mencionando y se ha venido tratando, ustedes propongan alternativas para poder prevenir y de esta manera ayudar a muchas personas que están siendo acosadas. Y no solo a las víctimas, sino al acosador y también a ese espectador, que prácticamente involuntariamente llega a formar parte de este círculo vicioso que es el acoso escolar o bullying. Así que jóvenes, con todo lo expuesto, con lo tratado, yo quiero y necesito que ustedes realicen una actividad con los términos que sean, con algunos términos que se han tratado dentro de esta explicación, para de esta manera ustedes estén claros sobre el daño que proporciona el acoso escolar dentro de un individuo, ¿sí? No se olviden que una persona maltratada es una persona que en algún momento va a querer defenderse y involuntariamente va a querer dañar a otro, ¿sí? Así que les voy a compartir a través de WhatsApp este link para que de esta manera ustedes puedan realizar la actividad en EducaPlay y les pido de favor que me envíen captura del trabajo que han realizado. Jóvenes, muchas gracias por su presencia. Yo sé que estamos fin de semana, así que les agradezco mucho por haberme ayudado. Y cualquier situación me pueden comunicar por WhatsApp. Tengan muy buena tarde. Y cualquier situación, ustedes me pueden comunicar. No se olviden, no al bullying. Hay que buscar la forma de cómo prevenir y cómo ayudar a los demás. Y si usted padece de bullying o de acoso escolar, comunique al DC, comunique a su docente, a las autoridades, alguien que lo pueda ayudar, para de esa manera tratar de minimizar ese daño que se le puede ocasionar a usted en el futuro. Así que nuevamente gracias y hasta una nueva jornada. Tengan buena tarde.